Acabamos de escuchar y de cantar: pueblo mío, escucha la enseñanza. Para escuchar la enseñanza de Dios, hemos de ser en primer lugar su pueblo. Y nosotros somos su pueblo, la iglesia. Justamente la palabra significa asamblea. La asamblea del pueblo santo de Dios, que tiene que escuchar. Y para poder escuchar, necesita del Espíritu de Dios. Y el Espíritu nos ha sido dado en el seno del miedo, en el cenáculo. Reciban el Espíritu. Y Jesús sopló y nos comunicó el Espíritu para que nosotros podamos comprender su palabra, podamos descubrir su presencia y descubrir su obrar. Y por ello pesa sobre nosotros, nos va a enseñar el Espíritu, sobre los discípulos, pesa el deber de escudriñar a fondo los signos de los tiempos. Porque Dios habla al hombre y lo habla en su historia, no lo arranca del mundo. Y en la historia de los hombres, Dios se muestra de un modo particular en los acontecimientos, que a eso llamamos signo de los tiempos. ¿Y cuáles son esos acontecimientos en los cuales Dios habla y obra? Los acontecimientos, brevemente, lo son el nacimiento, el crecimiento, la reconciliación, el banquete, la unión matrimonial y la muerte. Porque los acontecimientos o signos de los tiempos son aquellos que una vez que suceden modifican los modos de sentir y de ser, los modos de obrar que tiene el todo ser humano. Cuando uno nace deja de ser feto. Cuando uno se reconcilia, vuelve a ser amigo. Cuando uno crece, va adquiriendo conocimiento y capacidad de relacionarse. Cuando uno se alimenta, lo hace compartiendo y así se vive. Cuando uno contrae matrimonio, camina con otro y lo hace para ofrecer vida. Y ofrece la vida por el amor mutuo. Y cuando uno cuando uno pasa por la muerte, deja la peregrinación en el mundo y amanece a otra vida. Y siempre se nota que es una Pascua, un pasar desde una orilla a otra. Esos son los signos de los tiempos que nosotros debemos estudiar a fondo, porque nosotros tenemos el deber de descubrirlo a Dios, que está presente en los acontecimientos, que habla a través de ellos y que comunica la vida, la alegría y la paz a través de esos acontecimientos. Y nosotros en la iglesia lo llamamos bautismo, confirmación, reconciliación, Eucaristía, lo llamamos matrimonio,
y lo llamamos unción. Y así Dios, presente en medio nuestro, en nuestros acontecimientos, quiere provocar un cambio. Allí donde nosotros hemos sembrado por el pecado, el dolor y la muerte, la ternura de Dios por el perdón y por su misericordia, pone nuevamente la vida, la alegría y la paz. Y por eso su palabra y su obrar siempre son buena noticia. Siempre es alegría y paz. Siempre es evangelio. ¿Y por qué pesa sobre nosotros el deber de escudriñar los signos de los tiempos? Por la tarea que se nos encomendó. Vayan y anuncien la buena noticia. ¿A quiénes? A todos los hombres. ¿A quién más? Y a toda la creación. Porque la creación ha sido sometida por el pecado del hombre al dolor y a la muerte, a la fuerza de la corrupción. Y anunciar significa entonces llevar alegría. Y para poder llevar la alegría es necesario dar vida. Y para poder dar vida es necesario amar. Y el amor no es un sentimiento. El amor es la verdad. Y la verdad es Dios no solamente entre nosotros, sino Dios en nuestro favor. Es nueva presencia de Dios en nuestra historia. Por eso es evangelio. No llevamos un libro para leer de puro aburrimiento. Llevamos una carta de amor para provocar una respuesta de amor por parte de los hombres. Los hombres deben aprender a dejarse amar. Dejarse amar por un Dios enamorado. Dejarse amar por un Dios lleno de ternura. No es juez. Es Padre, fuente de vida porque es fuente del amor. Es palabra que nos convoca. Es palabra que nos da a conocer esa ternura del Padre, que nos permite conocernos a nosotros mismos como los muy amados del Padre. Y es palabra que nos envía. No nos envía a rezar rosario por todas partes. Nos envía a llevar una buena noticia. Dios te ama. Dios quiere que vivas. Por eso su palabra se hizo hombre, habitó entre nosotros, muriendo destruyó nuestra muerte, resucitando nos restauró a la vida. Nos devolvió la alegría y la paz. Y en esto María sigue siendo la maestra de la capacidad de escuchar al Espíritu, como de la capacidad de escuchar el gemido de los hombres. Y acá en nuestra Catamarca y en esta casa, María sigue esa dulce enseñanza de escuchar. Escuchemos, alguna vez escuchemos a Dios. Alguna vez escuchemos el gemido de los pobres, de los ancianos, de los jóvenes, de los niños, aún de aquellos que no los dejan nacer. Aún así dejémonos llenar de la ternura de Dios,
que se hunda en nuestras entrañas, para que nada nos sea indiferente. Como dice una canción de uno de esos autores contemporáneos, solo le pido a Dios no ser indiferente. No descargar la responsabilidad en otros, como recientemente escuchaba y veía por televisión a esos pseudos periodistas que tenemos. Le piden al Papa que vaya para Ucrania o que venga aquí. Pero no nos pedimos a nosotros mismos nada. Cuando vino el Papa Juan Pablo II, ¿qué le dimos en Argentina? La ley del divorcio. Ahora le queríamos dar la ley del aborto. Le queremos dar la acritud de esos absolutismos, feminismo, machismo, pañuelos verdes, lenguaje exclusivo, una casta dominante sobre otra. ¿Eso es lo que queremos dar? ¿Por qué no damos nosotros la paz? ¿Por qué no damos nosotros alegría? ¿Por qué no amamos? ¿Por qué el católico se refugió en un título y no en lo que la palabra significa? Apertura para todos, porque el mensaje es para todos. Que no hay excluidos. Es a toda la creación a la que hay que llevar la buena noticia. Hay que liberar de las ataduras del pecado, del dolor y de la muerte a todo hombre y a toda la creación. No nos enviaron a ser jueces. Nos enviaron a ser testigos de un amor inclaudicable como el amor de Dios. Nos enviaron a ser comunicadores de alegría, no a sembrar lágrimas ni tristezas. Y a nosotros, los pastores, se nos pidió justamente que seamos ministros de reconciliación, no de la ley. De reconciliación, de una recuperación permanente del hermano al amor del Padre. Que todos volvamos al primer Adán, no, al pleno nuevo Adán, Cristo Jesús, el que nos hace hijos de Dios, hermanos entre nosotros y servidores del mundo. ¿Qué importa parar en una cruz si por eso hay que amar? ¿Acaso la cruz no es la señal del triunfo? ¿No gritó Jesús su triunfo clavado en la cruz por haber amado hasta el extremo, hasta morir? ¿Quiénes somos nosotros para hacer la excepción? Somos discípulos, no la excepción. Y misioneros. Tenemos que salir constantemente al encuentro de los otros, pero para llegar a los otros, salgamos de nosotros mismos, del cerco de nuestros intereses, de esas murallas de egoísmo con que nosotros nos excluimos de los otros y los alejamos a los otros de todo amor, de toda alegría, de toda esperanza. Seamos discípulos. Y entonces no tengamos miedo de pedirle a María Santísima que nos enseñe a ser como ella es.
la discípula, porque ella es, por eso, la oyente de la palabra de Dios y la oyente del gemido humano. Por eso ella es la nueva creación. De ella brotó el nuevo Adán y de ella tenemos que brotar también nosotros. El nuevo Adán nos injertó a él en el bautismo. Le pertenecemos a Cristo, no a otros. Crecemos con Cristo cuando nos dona el Espíritu, Espíritu de verdad, Espíritu de vida, Espíritu de amor. Recuperamos la vida que nos privamos por el pecado, por el Espíritu que hemos recibido. Nos alimentamos gracias a que esa palabra se hace pan y se hace vino por obra del Espíritu. Por esa palabra que se proclama y ya no es una letra muerta de un libro, sino es la misma palabra de Dios que se actúa en nosotros. Es Cristo mismo hablándonos a nosotros. No se unen en matrimonio por una simple atracción. En el sacramento del matrimonio, el Espíritu, donado por Cristo, une al varón y a la mujer en una nueva creación que se tiene que ir gestando hasta que Él venga. Y por eso es Cristo el que nos acompaña en ese tránsito desde el tiempo a la eternidad, desde la muerte a la vida. Entonces no tengamos miedo. Lo que gritamos en la Eucaristía, porque cada vez que comemos y bebemos el cuerpo y la sangre del Señor, anunciamos tu muerte, sí, pero proclamamos tu resurrección hasta que vuelvas. Y así reunidos, juntos, entrelazados con el Espíritu, la Iglesia camina en el mundo con un solo gemido: ven, Señor Jesús. ¿Tienen miedo de amar? No están solos. ¿Tienen miedo de abrazarse a la cruz? No están solos. ¿No la han visto a la madre en la dura pasión de su hijo, en silencio, caminar tras sus huellas? ¿No estaba ella al pie de la cruz? ¿No está ella al pie de nuestra cruz? De cada una de nuestras cruces. ¿Y no está la Iglesia, el discípulo amado? Hace 21 siglos que la Iglesia viene caminando con nosotros y a través de nosotros. Entonces, que estas fiestas sean realmente una fiesta que nos permita pasar de la tristeza a la alegría, hasta que un día pasemos de la muerte a la vida. Y mientras tanto, esperando que la nueva comunidad de los redimidos venga desde Dios trayéndonos la vida nueva y nosotros podamos ingresar en ella con el Espíritu, gimamos en nuestro hoy tan doloroso, suspirando siempre: ven, Señor Jesús. Que venga tu reino. Ven, Señor Jesús. ¿Será posible? ¿Lo haremos posible? ¿Seremos misioneros por ser oyentes del Espíritu? ¿Qué seremos? María Santísima del Valle, Dios quiso que estuvieses entre nosotros desde que comenzamos.
Hiciste de dos pueblos un solo pueblo. Hiciste una comunión de pueblos. Eso es Catamarca. Madre Santa del Valle, ruega siempre por nosotros. Que cada día tengamos tus rasgos de fiel discípula y de oyente de nuestro Señor. Y quiera Dios que así sea.